Capítulo 1. Jaune sabía que no debía decepcionarse. Este había sido el resultado esperado. Sus posibilidades habían sido casi nulas, pero aún así dolía. La carta de rechazo colgaba suelta en su mano, balanceándose con el aire fresco de la noche. Tal vez no hubiera sido tan malo si hubiera sido más honesto al respecto. Podría haber dicho simplemente que lo intentó y no funcionó, pero se había hecho ilusiones. Pensó que manchar la verdad sería suficiente para cerrar la brecha entre él y su sueño, pero ni siquiera el falso Jaune, que en realidad había ido a la escuela de combate y había obtenido buenas calificaciones, había sido lo suficientemente bueno para Beacon. Entonces, si el falso Jaune no podía superar el obstáculo, ¿qué posibilidades tenía el verdadero Jaune? El camino para convertirse en cazador había terminado. Él también se había esforzado mucho. Había ahorrado dinero, falsificado expedientes académicos, huido a Vale e incluso se había llevado la espada de su familia. Había traicionado a su familia y destrozado su brújula moral. El fin justifica los medios, se había dicho a sí mismo, pero ahora el fin había llegado y no tenía nada que mostrar a cambio. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer? Estaba en Vale, básicamente en la ruina y definitivamente solo. ¿Debería volver a casa o debería conseguir un trabajo e intentar ganarse la vida en Vale? Ninguna de las dos opciones era muy atractiva. Una requería que admitiera ante su familia que tenían razón y que él era un fracaso. La otra era similar a ignorar sus errores y esperar que de alguna manera todo saliera bien, y eso era más o menos una versión ligeramente alterada del plan original que lo había llevado a esta situación en primer lugar. Bien hecho, Jaune. Intentaste convertirte en un héroe haciéndote el villano, y ahora tu vida es un desastre porque no pudiste comprometerte con un bando. No eres lo suficientemente bueno para ser un cazador de la manera habitual, pero no tan malo como para comprometerte por completo con su engaño. Si iba a falsificar sus transcripciones, debería haberlas hecho lo mejor que pudiera, no la mentira a medias que había presentado para intentar entrar con cierto honor. Jaune metió la carta de rechazo en el bolsillo de sus vaqueros y se cubrió la cabeza con las manos. No lloraría, eso era algo que no permitiría, pero maldita sea, quería hacerlo. Jaune se incorporó y Croce Amors golpeó el banco de metal mientras lo hacía. La ciudad estaba oscura y el parque tranquilo. De día, probablemente era un lugar hermoso donde las parejas podían coquetear y las familias podían hacer picnics, pero de noche estaba reservado para vagabundos sin hogar y adolescentes malhumorados. El sonido de sus zapatos golpeando el concreto reverberó a través de su cuerpo mientras caminaba hacia la calle. Eran apenas pasadas las 10, pero se sentía mucho más tarde. Algunos autos todavía se demoraban en la carretera, sus faros perforando el asfalto mientras pasaban malhumorados. Alguien arrojó un envoltorio de hamburguesa por la ventana mientras conducía, y Jaune se sintió obligado a recogerlo y llevarlo a un basurero cercano. Una mala persona no se habría tomado el tiempo de hacer eso. Por otra parte, un cazador no se habría molestado, así que ¿dónde dejaba eso a Jaune? El buen chico, que vivía al final de la calle, que te llevaría al baile de la escuela si no tenías a nadie más con quien ir. Jaune caminó en dirección a su apartamento de alquiler bajo, contando los fragmentos de luna destrozados. ¿Siempre había sido así o le había pasado algo? Y, de ser así, ¿cómo habría sido ver cómo una parte constante de tu vida se rompía ante tus propios ojos? ¿Había sido un impacto explosivo, enviando escombros en todas direcciones, o había sido una separación lenta en la que cada noche las grietas se hacían cada vez más grandes hasta que el estrés se volvía demasiado? Jaune chocó contra un poste de luz. Eso es lo que le pasó por mirar al cielo y comparar metafóricamente el estado de la luna con el estado de su alma. Se frotó la frente y miró a su alrededor para ver si alguien había notado su pequeño accidente. Había un grupo de chicos al otro lado de la calle, pero su atención estaba en otra cosa. Parecían estar rodeándolo. Jaune captó un breve destello de cabello castaño antes de que se perdiera entre la multitud que lo rodeaba. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Jaune cruzó la calle mientras la multitud se reía y abucheaba. Puede que no fuera un cazador, pero aún podía ayudar. Pandilla era una palabra demasiado poderosa para describirlos, en su mayoría parecían borrachos despistados solo un par de años mayores que Jaune. Aún así, tenían muchos de su lado y las cosas podrían empeorar si decidían llevar su acoso a otro nivel. Manteniendo una mano en la empuñadura de su espada, se acercó a los hombres y escuchó un poco de lo que decían. ¿Por qué no vuelves a mi casa? Sí, ¿qué es lo peor que podría pasar? Apuesto a que nunca has visto a un hombre como yo.
Disculpen, interrumpió Jaune, haciendo que la atención de la multitud se dirigiera hacia él. Jaune podía ver quién había sido su objetivo y todo lo que pudo decir fue que era demasiado joven. Es cierto que era muy hermosa, pero Montium, estos tipos eran increíbles. Su cabeza apenas les llegaba por encima del cinturón, aunque ese podría haber sido el atractivo. No sé si se nota, pero no parece interesada. El disgusto en su voz era evidente. ¿Y quién eres tú para decirnos cómo pasar la noche? Espetó uno de los hombres más grandes del grupo. Una persona decente, dijo Jaune, moviendo la mano para llamar la atención sobre la espada que tenía a su lado. Con suerte, ver un arma sería suficiente para que retrocedieran. Entonces, ¿eres una especie de caballero? Dijo el mismo hombre, observando la apariencia de Jaune. Si tengo que... Jaune nunca terminó esa frase, ya que sintió que un cristal se rompía en la parte posterior de su cabeza. Uno de los chicos había dado vueltas detrás de él. Se tambaleó hacia adelante tratando de sacar a Croce Amors de su vaina, pero un puño en su cara impidió que eso sucediera. Su visión se cortó por un segundo y algo húmedo goteó sobre su labio superior antes de que otro puñetazo en el estómago lo hiciera caer de rodillas. A partir de ahí, fue un asalto total mientras la multitud se reunía a su alrededor para patearlo. Jaune no tenía esperanzas de defenderse de los golpes, solo pudo enroscarse para convertirse en un objetivo más pequeño. Lo último que vio antes de desmayarse fue a la chica a la que ayudó a sacar algo de la empuñadura de su sombrilla de colores brillantes. Jaune se despertó, en algún lugar. Estaba demasiado limpio para ser su apartamento, pero demasiado sucio para ser un hospital. Tampoco había ventanas, solo 4 paredes de cemento gris y una única puerta de metal. Se filtraba algo de luz y creyó oír a gente hablando al otro lado. Si no le doliera la cabeza, probablemente habría podido entender lo que decían. Todo su cuerpo le dolía cuando se incorporó de la sencilla cama y tuvo que quitarse unos pañuelos cubiertos de sangre que le habían metido en la nariz. Quien lo había traído allí obviamente solo había hecho lo mínimo en cuanto a atención médica. Bajó las sábanas y descubrió que no tenía a Croce Amors, ni su billetera, ni su pergamino. Genial, me rechazaron en Beacon y luego me golpearon y me robaron todo lo que tenía. ¿Podría empeorar este día? Bueno, eso depende de cómo lo mires, dijo una voz extravagante al entrar por la puerta. ¿Quién eres? Jaune preguntó mientras sus ojos intentaban adaptarse al repentino cambio en el nivel de luz. Me llamo Roman Torchwick, muchacho, y eres un tipo con mucha suerte. Neo no trae a cualquiera a nuestro escondite. Dime, ¿eres un súcubo? ¿Un qué? Solo estoy bromeando contigo, niña. Va a hacer falta mucho más que, seamos generosos y llamémoslo así, ayudar a Neo a abrirse camino hasta sus pantalones, pero si se lo pides con mucha amabilidad, puede que te dé un beso de compasión, aunque solo en la mejilla. Yo no era, tartamudeó Jaune, su rostro se puso rojo brillante. De verdad, dijo Roman, apoyándose en su bastón, te apresuraste a salvar a la damisela y nunca pensaste en que tu acción heroica podría reportarte una pequeña recompensa. No lo hice. Negó Jaune. Nunca pensaría así en un niño. Roman se rió. Será mejor que no dejes que Neo te oiga decir eso. Tu suerte con las mujeres podría terminar abruptamente, junto con tu vida. Puede que ella parezca joven, pero te lleva un par de años y no le gusta mucho que la trates como a una niña, aunque actúe como tal. Roman sonrió, se bajó de su bastón y caminó directamente hacia la cama de Jaune. Entonces, ahora que sabes que no es una niña, ¿qué piensas? Jaune puso la expresión más seria que pudo y miró a Roman a los ojos. Te estás divirtiendo demasiado con esto. Roman se rió de nuevo. Oye, solo estoy siendo un buen anfitrión. Mi pequeña broma te hizo olvidar el hecho de que te habían robado todas tus cosas, te habían llevado a un lugar desconocido y estabas hablando con un hombre desconocido. Jaune estaba a punto de señalar que su mente ahora estaba muy preocupada por esas cosas, pero Roman lo interrumpió con facilidad. Ahora, sal de la cama. Tenemos que hablar de algunas cosas. Jaune no tuvo tiempo de discutir, sin duda se quedaría atrás si no lo seguía de inmediato. Caminaron por pasillos estrechos y ocasionalmente pasaron junto a personas que vestían trajes negros oscuros. Jaune también notó que todos y cada uno de ellos estaban armados con al menos una pistola. Probablemente debería haber ocurrido antes, pero Jaune estaba muy preocupado por lo que Roman podría querer de él.
No tenía ninguna habilidad especial y, ciertamente, Román tenía mejores formas de obtener ayuda que recogiendo adolescentes inconscientes del costado de la carretera. Mientras tanto, el hombre, completamente ajeno a la creciente ansiedad de Jaune, hacía girar su bastón y tarareaba una melodía alegre. En ese momento, a Jaune no le sorprendería que empezara a cantar y bailar. Tal vez Román estuviera realmente loco y, si lo estaba, Jaune se encontraría en un nuevo mundo de problemas. Román continuó guiándolos por varias curvas y vueltas antes de terminar en una puerta que parecía mucho más bonita que cualquiera de las otras. Aquí estamos, dijo Román. Mi suite personal. Cuando Román abrió la puerta, Jaune podría haber estado convencido de que se habían teletransportado a otro edificio. La habitación era completamente diferente del resto del aburrido complejo. Una bonita alfombra roja, una lámpara de araña de cristal, sofás mullidos, una mesa de cristal decorada con flores y vino. Era como una habitación de hotel de lujo. Román entró, tomó asiento y comenzó a llenar una copa de vino. ¿Quieres un poco?, preguntó cuando notó que Jaune todavía lo miraba desde la puerta. No, gracias. No bebo, dijo Jaune hundiéndose en el sofá frente a Román. Deberías. Podrías relajarte y, si estás tan nervioso ahora, es posible que no llegues al final de esta conversación. No lo había dicho como una amenaza, pero Jaune se puso frío como el hielo. Era el momento de hacer o deshacer la situación. Jaune escaneó la habitación buscando posibles rutas de escape, pero solo había dos puertas, una en la parte de atrás que probablemente conducía a un dormitorio, y la entrada por la que habían venido. Incluso si pudiera salir de esta habitación, sin que Román lo matara, estaría completamente perdido en el laberinto de pasillos. Le gustara o no, y a Jaune ciertamente no le gustaba, estaba atrapado aquí. ¿Qué quieres de mí? Bebe algo, dijo Román mientras llenaba otra copa de vino. A este paso, te deshidratarás por todo el sudor que estás perdiendo. Preferiría tener esta conversación con una mente racional, respondió Jaune vacilante. Román dejó el vaso recién llenado y miró a Jaune de arriba abajo con ojos depredadores. Luego sonrió. Sabes, muchacho, a pesar de todas las pruebas que he visto de lo contrario, en realidad tienes una cabeza decente sobre tu hombro, así que dejaré de mantenerte en suspenso. Quiero hacerte una oferta, y esta no es una de esas ofertas criminales que no puedes rechazar. Si dices que no, entonces puedes irte de aquí sano y salvo. ¿Qué dices, Jaune? ¿Cómo sabes mi nombre? Miré tu documento de identidad cuando rebusqué en tus bolsillos. También vi la carta. ¿Rechazada por Beacon, eh? ¿Es por eso que estabas tan ansioso por iniciar una pelea? Jaune bajó la mirada, avergonzado. Román no se andaba con rodeos. Beacon, su sueño, estaba muerto. No le quedaba nada más que una vida vacía en Vale o una vida sencilla en casa. Sus padres lo perdonarían sin pensarlo dos veces, lo sabía, pero esa no era la vida que quería. Quería ser alguien, una persona a la que sus padres y hermanas pudieran admirar. Convertirse en cazador parecía la única forma de lograrlo, pero tal vez había otra manera. No haría daño escuchar. Está bien, morderé el anzuelo. ¿Cuál es esta oferta? La sonrisa de Román se hizo aún más amplia, casi partiendo su rostro en dos. Jaune imaginó que la habitación se convertía en un paisaje en llamas con Román transformándose en el diablo, sosteniendo un contacto para el alma de Jaune. Era una imagen aterradora y definitivamente anunciaba lo que vendría. Jaune quería correr y no escuchar ni una palabra de lo que Román tenía que decir. Eran venenosos. Escuchar también podría significar estar de acuerdo, pero Jaune se quedó donde estaba, incapaz de decir que no. Neo, ¿podrías venir a saludar a nuestro invitado? De repente, la imagen se hizo añicos como un espejo roto y Jaune volvió a la suite bien decorada con Román y una nueva chica tricolor sentada justo a su lado. Esta es Neo, mi adorable asistente y la persona que te trajo aquí. Sonrió alegremente y saludó a Jaune. Jaune le devolvió el saludo, incómodo. Gracias por ayudarme y perdón por entrometerme. Estoy seguro de que lo tenías todo bajo control sin mí, añadió Jaune. Neo agitó la mano en señal de que está bien, pero en realidad no dijo nada. Román parecía divertido. No te preocupes por eso, muchacho. Neo puede ser una gran luchadora con una vena ligeramente sádica, pero incluso ella aprecia un poco de caballerosidad. Neo asintió con la cabeza en acuerdo. Por cierto, antes de que nos pongamos manos a la obra, ¿por qué no charlamos?
Hurgar entre las pertenencias de las personas es una buena manera de conocer a una persona, pero no ayuda mucho a fomentar las conexiones. Supongo que está bien, dijo Jaune, relajándose un poco, agradecido de haber ganado más tiempo para reunir el coraje necesario para alejarse. Qué lástima, en el fondo de su mente sabía que ninguna cantidad de tiempo sería suficiente. Solo una oportunidad para recuperar parte de su sueño era suficiente. La tentación ya había sido demasiado profunda. Genial, aplaudió Román, ¿por qué quisiste ir a Beacon en primer lugar? Quería ser un héroe. Alguien lo suficientemente fuerte como para proteger a los demás. Historia trágica. Nada de eso. No sé cómo describirlo. Simplemente fue algo que me atrajo. Como si fuera mi destino. El destino es una mierda. Es solo una palabra que la gente usa cuando tiene demasiado miedo de tomar una decisión o para justificar sus acciones. Incluso el camino más sólido puede alterarse si alguien le tira una piedra encima. Román se detuvo para beber. ¿Por qué elegiste Beacon, de todos modos? Solo aceptan a los mejores de los mejores y, a juzgar por tu pelea con esos borrachos, no eres exactamente lo que yo llamaría un prodigio. ¿Por qué te molestaste siquiera en postularte? Falsifiqué mis expedientes académicos, admitió Jaune, sintiendo que Román no era el tipo de persona a la que le importaba violar la ley. Pero no importó. Igualmente me rechazaron. Probablemente se decidió por lo seguro y los hizo bastante modestos. En Beacon, no basta con ser mediocre. Si querías entrar, deberías haber tenido una recomendación del mismísimo general Ionwar. Tienes suerte de que no se hayan dado cuenta. El consejo le da mucho dinero a Beacon y no le gusta que sus fondos se desperdicien en mentirosos y tramposos. Sí, fue una estupidez de mi parte. Probablemente habría muerto el primer día. No diría que es estúpido. Diría que es flexible. Quieres ser un héroe, pero eso no significa que no estés dispuesto a romper algunas reglas para lograrlo. Cueste lo que cueste, sin importar las consecuencias, es todo o nada. Me recuerda a mí mismo cuando era más joven. Mejor de lo que esperaba para alguien que Neo sacó de la calle al azar. Dime, niño, ¿qué crees que hago? Basándome en las pistas del contexto, tendré que suponer que eres un criminal, dijo Jaune rotundamente. No soy solo un criminal. Soy el criminal, Román Torchwick, ladrón y genio extraordinario. Neo aplaudió mientras Román adoptaba una pose. Pero eso tampoco está bien. Román volvió a sentarse y tomó otro sorbo de vino. Ser un criminal es más bien un pasatiempo muy rentable, pero mi trabajo principal es ser cuidador. ¿Un conserje? ¿Como alguien que limpia casas? En cierto sentido, pero me ocupo de mucho más que de las casas. Neo consigue las cosas. Neo asintió, desapareció y luego reapareció con un libro enorme con las cosas de Jaune encima, espada incluida. Dijiste que querías ser un héroe, pero hay otras formas de llegar allí además de ser un cazador. Hay mucho más en este mundo que auras y semblantes, y hay mucho más a lo que temer que solo a los Grimm y a las personas. Magia, rarezas, pesadillas vivientes, están por todas partes a nuestro alrededor. ¿De qué estás hablando? Dijo Jaune. Si existieran cosas así, la gente las habría visto. El cerebro humano es mucho más selectivo de lo que se cree. Damos por sentado que no nos perdemos nada de lo que vemos, pero no es así. La gente ignora o no reconoce cosas todo el tiempo, e incluso cuando lo hace, tendemos a racionalizar hasta lo más irracional, pero una vez que empezamos a mirar, lo notamos en todas partes. ¿Alguna vez leíste o aprendiste algo nuevo y luego te apareció exactamente lo mismo un tiempo después? Por ejemplo, cuando compras un auto nuevo, de repente te das cuenta de que alguien más conduce el mismo modelo. Al principio parece una gran coincidencia, pero a medida que sucede, te das cuenta de que esa persona ha estado ahí todo el tiempo. Está bien, aunque el público no lo sepa, ¿acaso los cazadores no deberían saberlo? Argumentó Jaune. Son los defensores del mundo y deberían darse cuenta de este tipo de cosas. Son tan ciegos como cualquier otra persona. Aunque supongo que el viejo mago debió saberlo en algún momento, pero se obsesionó tanto con Salam que desarrolló una visión de túnel. En realidad, es una hazaña bastante impresionante olvidar algo así, o supongo que podría haberse convencido a sí mismo de que es el único que posee tal conocimiento. Las únicas personas que creen que son únicos son los niños y los tontos. ¿De quién estás hablando? Lo siento, ignora eso. No quisiera contarte demasiados secretos que destruyan Remnant a la vez.
Está bien, concedió Jaune, pero ¿por qué decirme algo? ¿Por qué elegirme a mí? No me malinterpretes, chico. No te estoy contando nada en particular. No eres especial, ni la estrella de alguna antigua profecía. Podría estar contándole esto a cualquier otra persona, bueno, en realidad no, los lectores no estarían muy contentos si no fueras un personaje de Ruby con nombre, pero eso no tiene ninguna relación en este contexto, así que olvídalo. La única razón por la que estás sentado aquí es porque casualmente fuiste testigo del acoso a Neo, y te alegró mucho involucrarte, lo que llevó a Neo a traerte aquí, que fue más o menos en el mismo momento en que yo estaba pensando en pasarle esta información. Está bien, lo entiendo. Soy un don nadie que simplemente tuvo suerte, pero eso no explica por qué estás dispuesto a pasar esta información. Dudo que le des secretos que alteran el mundo a extraños por capricho. En eso tienes razón. La verdad es que he aceptado un contrato que me dejará incapacitado para participar como interino por un tiempo, y cuando eso sucede es tradición pasar la posta a otro. Entonces, ¿me estás pidiendo que sea tu aprendiz?, dijo Jaune, sin estar muy seguro de cuánto quería estar asociado con el criminal más buscado de Vale. Román negó con la cabeza. Ni hablar. Esto que está aquí, Román dio unas palmaditas al enorme tomo del tamaño de un libro de texto que estaba sobre la mesa, es tu maestro. Verás, aunque te estoy contando todo esto, no tengo ningún interés en tu éxito o tu fracaso. Podrías morir en cuanto salgas de aquí y yo no movería un dedo. No te voy a dar mi ayuda, solo un poco de información. Román deslizó el libro y las cosas de Jaune por la mesa. Jaune cogió su espada y se la colocó en la cadera más por costumbre que por otra cosa. El libro era su centro de atención. Era gris por todos lados y no tenía título ni marcas. Muchas de las páginas estaban arrugadas y tenían una especie de tienda de campaña ligeramente amarilla. ¿Qué hay aquí?, preguntó, temeroso de que se derrumbara y se convirtiera en polvo si intentaba tocarlo. Piénsalo como un Pokédex para el mundo desconocido. ¿Un qué? Un Pokédex, ya sabes, un índice de Pokémon. Jaune sintió que decirle a Román que todavía no tenía idea de qué era eso sería una pérdida de tiempo. Pero no necesitarás esto de todos modos. No te preocupes por eso. Hace años que no abro ese libro. Tengo la versión digital en mi pergamino. Es mucho más conveniente y puedes buscar palabras clave en lugar de buscar en ese lío de páginas. ¿Qué demonios? ¿Por qué no puedo tener esa versión?, dijo Jaune, sintiendo que el asombro de poder examinar un texto mítico se desintegraba. No se puede hacer. Tienes que sufrir ese desastre tan horriblemente estructurado de la misma manera que yo tuve que hacerlo. Jaune quería arrojarle el libro a la cara sonriente de Román, pero no quería terminar muerto, así que se conformó con una mirada mordaz que Neo pareció encontrar más presuntuosa que amenazante. Entonces, ¿qué hace realmente un cuidador? Esa es la mejor parte. Puedes hacer lo que quieras. No hay reglas que seguir. No hay jefe al que rendir cuentas. Solo eres tú y tu imaginación. Puedes seguir con tu agenda heroica y ayudar a la gente. Puedes usar tu nuevo conocimiento para crear algo de caos e intentar apoderarte del mundo. Puedes tomar este libro, enterrarlo en un armario y no volver a pensar en él. Incluso puedes tomar todo lo que sabes y hacerlo público, aunque te doy un consejo. Sería una muy mala idea. La gente ya está bastante asustada con las amenazas que conoce. Contarles cosas que no saben podría ser su fin, ya sea por todos los Grimm que vendrían en masa o por sus propias acciones aterrorizadas. Román dijo esa última parte como si estuviera compartiendo una broma interna. Jaune estaba un poco asustado. No haré nada parecido. Vine a Vale para ayudar a la gente, y eso no ha cambiado. Pasó el dedo por la tapa pensando en todo lo que podía lograr. Estaba en posesión de algo especial. Había llegado a Vale sin habilidades ni rasgos únicos, pero ahora podía lograr cosas que ni siquiera los cazadores completamente entrenados podían manejar, o al menos teóricamente él podía. Solo ahora se le ocurrió que a pesar de toda la charla de Román, Jaune no sabía nada sobre este mundo desconocido, y luego otro pensamiento le vino a la mente. Uno que probablemente debería haber preguntado mucho antes. ¿Estás jugando conmigo? Román y Neo se giraron para mirarse el uno al otro por un segundo antes de que ambos se echaran a reír, aunque Neo estaba extrañamente en silencio. Me preguntaba cuándo ibas a preguntar eso, chico. Román se secó algunas lágrimas de los ojos. Jaune sintió la necesidad de golpearlo de nuevo. La verdad es que no hay nada que pueda decir para acabar con tus dudas.
La única forma de hacerlo es que vayas y lo veas por ti mismo. Supongo que eso es todo lo que puedo pedir, suspiró Jaune. No te pongas tan triste. Sé que dije que no me importa el resultado, pero no te voy a dejar completamente abandonado. Dejé mi número en tu pergamino y tienes permitido llamarme 3 veces para hacer cualquier pregunta que quieras. Te responderé lo mejor que pueda, sin pistas falsas, sin medias verdades y sin significados ocultos ni juegos de palabras crípticos, por el honor del ladrón. Piensa en mí como una guía de pistas. También te di algunos consejos en la tapa interior del libro, solo para que puedas empezar. ¿En serio? Jaune se movió para levantar la tapa, pero de repente Román golpeó sus nudillos con su bastón, cerrando el libro de golpe. No tan rápido, todavía no me habrás dado una respuesta. ¿Quieres convertirte en un cuidador? La imagen de un paisaje de fuego infernal y un contrato de unión de almas regresó. El diablo lo miraba con una sonrisa burlona que hizo que todo el cuerpo de Jaune gritara en advertencia. ¡No! Esto nos destruirá. Gritó. A Jaune no le importó. Agarró el bolígrafo y suspiró su nombre con sangre. Todo lo que surge es ahora una bestia de tu propia creación. La escena se disipó nuevamente. Muy bien, Jaune, oficialmente has traspasado los límites y has entrado en un mundo que no conoces. Te deseo la mejor de las suertes. De verdad que sí, debería ser divertido de ver, pero antes de que te vayas, ¿puedes hacer una cosa por mí? Neo se adelantó y extendió una pila de cartas sobre la mesa de cristal. Elige una y dale la vuelta. Cada una de las cartas tenía un globo ocular en el dorso que parecía estar observando a Jaune. Incluso cuando acomodó su cuerpo, todos parecían seguirlo. Como no quería experimentar la extraña sensación por más tiempo del necesario, Jaune simplemente eligió la carta más cercana a él. Ah, el as de espadas, dijo Román. ¿Qué significa eso? Jaune se encontraba de repente de nuevo en su apartamento, acostado en su cama. No era como si se hubiera desmayado ni nada por el estilo. Era como si hubiera parpadeado y, en el momento en que sus párpados le habían cortado la visión, se había teletransportado de nuevo a su apartamento. Jaune se levantó, la cama crujió bajo su peso, y se dirigió al baño preguntándose si se había vuelto loco. Normalmente, Jaune intentaba evitar el baño tanto como podía. Era, con diferencia, el peor aspecto de su apartamento, que ya de por sí era una porquería. Todo tenía un tinte verdoso, había una especie de hongo creciendo en la esquina de la ducha, la mayoría de los rótulos del suelo faltaban o estaban agrietados y todo olía a basura podrida. Jaune se paró frente al espejo, que de alguna manera todavía estaba intacto, y se echó un poco de agua fría en la cara. No se veía muy bien. Su cara y brazos estaban cubiertos de moretones y su ropa estaba sucia y ligeramente ensangrentada. Esos tipos realmente le habían dado una paliza, así que al menos habían sido reales. Ahora solo tenía que averiguar si algo de lo que había después de eso lo era. Jaune salió a la parte principal de su apartamento. Había una cama, una cómoda, una mini nevera, rota, un ventilador de techo y eso era todo. No era muy acogedor, pero el fugitivo Arg no tenía mucho dinero y era mejor que la calle. El plan había sido solo sufrir con sus condiciones de vida hasta que Beacon comenzara en 2 meses, pero ahora podría tener que considerar extender su estadía. Sería una lástima, pero todos los héroes empezaban apenas sobreviviendo. Ser pobre y no ser reconocido era como un requisito previo, y él ya había comenzado el viaje del héroe. Solo necesitaba encontrar ese libro. Miró alrededor del pequeño apartamento y rápidamente lo vio en su cama. Definitivamente no había estado allí cuando se había levantado, pero al diablo, a Jaune ya no le importaba. Abrió el libro y miró la contraportada. Escritos en un estilo que podría haber sido la representación perfecta de la personalidad de Román, estaban los consejos que prometía. Cosas para recordar. 1. Nunca encontrarás nada si no buscas. 2. Cada detalle importa. 3. Siempre puede empeorar. Jaune no iba a mentir, había estado esperando algo un poco más práctico o incluso remotamente útil, pero esto estaba bien. Eso era solo una broma. Tenía un libro entero para ayudarlo. Uno enorme con páginas y páginas de información sobre temas sobre los que Jaune no sabía ni pensar, y probablemente muchos conceptos complicados, tal vez también algo de matemáticas. Odum, se estaba cansando solo de pensarlo. Caminó con dificultad hasta la única ventana de su apartamento. El sol empezaba a salir y brillaba en el callejón que Jaune tenía a la vista.
Se veía bien si ignorabas el tráfico de drogas y las manchas que Jaune no quería reconocer como sangre humana, pero que probablemente lo eran. Entonces, tal vez las cosas no habían salido como lo habían planeado. Jaune no iría a Beacon y no sería el amado héroe de Remnant, pero se había abierto un nuevo camino. Con este libro, su sueño todavía estaba a su alcance. Solo esperaba que su intento de convertirse en cuidador saliera mejor que su intento de convertirse en cazador.